Ahora sí, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Bienvenidos a este espacio del ha creado justo para poder compartirte información relevante respecto a los servicios que día a día se brindan en los distintos módulos de atención en pues prácticamente todo el estado. Como ustedes bien saben, parte del compromiso del Instituto Estatal de las Mujeres es brindar asesoría, atención e información de carácter legal, psicológico y de trabajo social con la intención de que de una manera integral y multidisciplinaria pues tú puedas tener acceso a todos estos servicios, sobre todo a garantizar tus derechos. Y hoy vamos a tratar un tema para mí bastante relevante, un tema que justo en esta pandemia pues se ha ido agudizando más, un tipo de violencia que yo creo que pues estadísticamente no ha habido una sola mujer en el rango de los 15 años hasta los 45 años que no haya vivido el tema de la violencia digital. Para poder abordar este tema, entenderlo, saber y distinguir cuando ya hemos vivido este tipo de violencia en este ámbito que es el Internet, ¿no? La Internet, pues me acompañan tres de mis compañeras, quienes pues de una u otra manera se llevan todos los días estos casos, están atendiéndote a través de nuestras 5 líneas telefónicas y de WhatsApp. Y bueno, recibo con mucho cariño y sobre todo pues con todo el reconocimiento a su labor a mi compañera Neri, mejor conocida como María Jesús Neri, pero para las cuatas y cuates, Neri, a Ilse Muñiz, que ella es psicóloga de nuestra área de atención, y Génesis Arriazola, ella es abogada. Neri está en la parte del trabajo social, que ahorita, bueno, pues la intención es que tú puedas conocer de qué manera, pues, al momento que tú te acercas al instituto, qué es lo que sucede, cómo distinguimos, ¿no? Que esto es una cuestión de violencia digital, y a lo largo de este espacio, pues te vamos a ir contando de qué manera puedes denunciar y lo importante del acompañamiento psicoemocional en el tratamiento de estos casos. Así que bienvenidas, qué gusto tenerlas por acá. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Muchas Además gracias. de que con frío. Además, sí, Oigan, así pues es. sí. Oigan, pues vamos a empezar, diríamos, ¿no? Por el principio, obviamente, pero pues ustedes lo han visto, ¿no? Como este índice, pues ha ido en aumento, ¿no? El tema de las violencias. Justo ahorita estamos en los 16 días de activismo, que por cierto, aventándonos al comercial, a todas y a todos les invitamos a que se unan en esta campaña simbólica de utilizar nuestro marco para Facebook o bien compartir nuestros distintos materiales. Pero bueno, ustedes han recibido y son quienes pues día a día están atendiendo a nuestras usuarias. Neri, me encantaría comenzar contigo desde el área de trabajo social, porque insistimos, esta área es muy importante, son ustedes quienes reciben de primera mano a las personas que pues se atreven, ¿no? Dan este paso que sabemos es muy complicado. Cuéntanos específicamente, ¿no? En este tema de la violencia digital, ¿cómo es este proceso, Neri? Claro, muchas gracias. Sí, como lo hemos referido en anteriores transmisiones, el área de trabajo social tiene esta importante tarea de dar la primer valoración al caso, donde se revisa principalmente cuáles son los tipos de violencia por los que está pasando la persona que va a recibir los servicios y el nivel de riesgo. Hablando de estos tipos de violencia, como lo hemos también ya compartido, puede ser física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, en cualquier ámbito. Y podemos comenzar como desde la familia, la comunidad y ahora el tema que nos aqueja el día de hoy, que es en el ámbito digital. Entonces, desde aquí se empieza a revisar qué es lo que está pasando con ella y cuando atendemos casos de este tipo, que es por violencia digital, pues muchas veces va acompañado también por otro tipo de agresiones. Entonces comenzamos a explicarle cuáles son los tipos y si detectamos que existe un tipo de violencia digital, empezamos a referirle que es cuando ella sufre este tipo de agresiones sexuales por amenazas, por difundir contenido de ella íntimo sin su consentimiento a través de medios electrónicos, amenazas por redes sociales, WhatsApp, inbox, y desde aquí comienza como esa conceptualización de lo que ella está viviendo. Esto que mencionas se me hace muy relevante
porque a veces pensamos que la violencia digital es aislada, ¿no? Y sabemos que gran parte de los agresores, pues es gente conocida, ¿no? Que justo en el ámbito digital, una de las características es el anonimato, pero está comprobado que a veces son personas que nos conocen, ¿no? Personas más cercanas de lo que pensamos que están ahí. Y esto que dices es muy importante, porque muchas veces en estos tipos de violencia, pues y es tan triste, ¿no? Lo hemos normalizado tanto que no se identifica, ¿no? Si normalmente no se identifica, ahora menos, ¿no? Con este tipo de situaciones. Ahora, en este acompañamiento que se les da, una vez que dices, ok, a ver, quizá te empezaron a acosar de manera virtual, de ahí tal vez conociste a esta persona y de ahí se desenvolvieron, pues digamos, otro tipo de violencias. Ahí me gustaría, Génesis, ¿no? Que nos pudieras ayudar a definir, entonces, cuáles son las características de acuerdo a la ley de acceso, ¿no? O pues todo este marco legal que nos dice qué es la violencia digital, qué entra y qué no entra. Ok, claro, claro que sí. Vamos a acotar el tema precisamente a la violencia digital, tal como fuera definida en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que ya Neri nos comentó cuáles son algunos de los ámbitos en los que se desarrolla. Entonces, tenemos que esta violencia se ejerce a través de los medios digitales, con uso de las tecnologías de la información. Puede ser a través de correo electrónico, teléfonos, mensajes, redes sociales o por cualquier otro medio. Es un vínculo, como bien decían, entre la violencia digital y la violencia psicológica, por lo que causa a la usuaria o a la víctima de esta violencia y a su familia. No solamente reciben a través de estos medios amenazas, sino que también estas situaciones pueden llegar hasta los golpes. Porque, y voy a poner un ejemplo, me voy directamente a los ejemplos de qué es lo que puede suceder. Y me ha tocado ver aquí en el instituto usuarias que a través de redes sociales, sobre todo sus parejas o exparejas, les amenazan con que las van a buscar, las van a agredir, lo que causa en ellas el miedo, el temor, la amenaza de querer salir incluso. Llegan a perder su trabajo porque faltan, porque les dicen te estoy esperando en la esquina y no sabes lo que te va a pasar, pero nunca lo hacen de manera de frente, sino que lo hacen a través de redes sociales. Esa es uno de los ejemplos donde puede suceder esta violencia. También lo que puede suceder es que les amenacen con la difusión de imágenes de estas personas que a lo mejor en algún momento de confianza se las facilitaron. Y esto yo creo que es lo que vamos a centrarnos más porque es lo más común que sucede en este tipo de violencia, que el agresor tiene en su poder una imagen, video, audio de la persona y quiere hacer difusión de ello, o realmente lo hace. El caso que pues todos estamos bajo conocimiento de la difusión de pornografía o de los llamados packs también, de una persona que se difunden, pues, ¿cómo le podemos decir? De manera no punible. O sea, hasta ahora esas difusiones se hacen y manchan la vida y la dignidad de las personas. Ya veremos con mi compañera Isi las consecuencias psicológicas, emocionales. Afectan por completo la relación entre la persona y su vida cotidiana. Y este contenido que se pretende difundir suele ser, pues como bien lo llamamos, contenido erótico, sexual o pornográfico. Y estas conductas realmente sí se encuentran reguladas, es cuestión de que la persona se anime y presente la denuncia correspondiente. Porque, como hablamos, va vinculado, no solamente es la amenaza, sino las consecuencias que de ello derivan. Y como mencionábamos ahorita, pérdida de trabajo, ahí es una afectación económica. Incluso le ha llegado a suceder que les amenazan, es que si tú no vuelves a tomarte esas fotografías conmigo, las que ya tengo las voy a difundir. Y esta situación va creciendo. A lo mejor era solamente una foto y accede para que no se divulguen a pagar o a volver a fotografiarse, y cuando se da cuenta ya hay una cantidad de material grandísimo, ya hay video, ya
amenaza no solamente con difundirlo en alguna página de este tipo de contenido, sino también entregarlo a familiares. Entonces, es un tema bastante amplio, es algo que incluso lo podemos ver normalizado. Si no vas conmigo a tal fiesta, le voy a decir a tal persona que tengo este video tuyo, se lo voy a enseñar a tu amigo o tu amiga, a tu mamá. Y ahí es donde comienza el daño a la persona. Así es, esto que mencionas, bueno, como lo vamos, ¿no? Como entretejiendo, Sí. pues nace, ¿no? De relaciones de confianza, de relaciones en las que hoy sabemos que también en este tema de la pandemia, en esta situación que estamos viviendo, pues la manera de vincularnos ha sido distinta, ¿no? Es decir, el sexting es una práctica, es parte de nuestros derechos sexuales, ¿no? Pues de todas y de todos, pero el hecho de qué pasa con nuestra información es lo que tenemos que también trabajar de manera paralela, ¿no? O sea, y yo creo que más adelante podremos, y ustedes nos irán aconsejando, dando estos tips para cuidar nuestra seguridad. Pero algo importante que rescato aquí de lo que nos compartes, Génesis, pues es que estas relaciones de confianza que establecemos con personas, pues el hecho de que sean a través de una plataforma, de un dispositivo, no quiere decir que no tengan algo de realidad, ¿no? Y ahí es donde entra nuestra querida Ilse, ¿no? Hay emociones involucradas, hay pues obviamente de todas las edades, ¿no? Sabemos que desde los 12 hasta los 70 y más, hoy pues podemos llegar a tener acceso a distintas plataformas y redes sociales. Y lo que sucede ahí, y nuestra compañera Olimpia Coral no lo ha dicho en sus conferencias, lo virtual es real, ¿no? Y en esta cuestión, lo que sucede en las pantallas tiene un impacto en la vida de todas y de todos. Es decir, este tipo de prácticas, cuando, como tú ahorita lo decías, cuando ya se rompe este acuerdo de privacidad y confidencialidad y pasa a ser una cuestión de extorsión, pues ya se extorsión. Y esto ya es un delito, ¿no? O sea, ya existe un castigo, o sea, sí, una sanción, mejor dicho, ¿no? Se te comprueba. Pero al mismo tiempo Claro. está lo que le pasa a la persona, ¿no? A la víctima. Y también yo me atrevo a decir que también las personas que agreden y transgreden también tienen un impacto emocional, ¿no? Y sí, me encantaría que tú nos pudieras guiar por el camino del bien para ir como conectando eso y ya de ahí nos vamos con estos casos prácticos y al mismo tiempo aprovecho para saludar a todas las personas que nos están escribiendo, gracias por sus comentarios. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en hacerlo. Hoy tenemos un equipo de ensueños, dirían un Dream Team del Instituto Estatal de las Mujeres que sin duda van a poderles estar contestando dudas, inquietudes que tengan sobre cómo acercarse al instituto, cuestiones de la denuncia y ahorita pues vamos a hablar de este acompañamiento emocional. Ilsi, cuéntanos, por favor. Sí, tienes mucha razón en todo lo que dijiste, o sea, me encantó, porque sí, no somos unos robots atrás de la computadora, somos seres humanos que sentimos, que nos duele a veces lo que vemos, ¿no? Y tenemos como que esta barrera como es un aparato, entonces me siento con la libertad de hacer lo que yo quiera y no nos damos cuenta que perjudica en el otro. Entonces, sí, obviamente la violencia digital puede ser todas estas las que acaba de decir Génesis, todas estas manifestaciones y qué causa en mí. La mayoría de las víctimas o de las usuarias que vienen con nosotros que han vivido violencia digital, primero tienen un sentimiento de culpa enorme, porque si bien sabemos el sexting, como acabamos de decir, es un derecho sexual, no es un delito como tal, sino es la libertad de vivir tu sexualidad, confiando obviamente en tu pareja o en esta persona. Entonces, cuando se rompe esa barrera de confianza y hay un abuso, entonces es cuando hay el delito, ¿sí? Entonces, yo tengo un sentimiento tan grande de culpa porque digo, es que yo lo hice, ¿sí? Y acá en terapia o acá en el área de que me compete a mí, que es la psicología, ¿qué trabajamos? Trabajamos el hacernos más que sentirnos culpables, sino responsables. De decir que yo no soy más que esa fotografía, yo no soy menos que esa fotografía, yo soy más, sí, yo soy más, entonces yo tengo más valor, yo valgo más. Y entonces enfrentamos esta situación con responsabilidad, ¿sí? Entonces, esto me hace que yo ponga más límites y yo me haga cargo de esto, porque como bien sabemos, tiene muchas consecuencias. Y aquí yo creo que sí voy a ser como puntual en qué consecuencias trae, porque si bien dices, ahorita la tecnología es algo que se vive diario y más con esta pandemia, es una herramienta para comunicarnos,
Y la tienen ya acceso muchas jóvenes y jóvenes desde los 12, 11 años, que nos ha tocado, bueno, a mí lo personal me ha tocado casos desde esa edad, en donde tenemos que ver, aquí yo sí hago mucho hincapié a los papás. Primero, tener esa facilidad de hablar de los derechos sexuales que tenemos, ¿sí? Quitar ese tabú enorme de la sexualidad. Ahora, si yo veo que mi hijo, ojo, se está aislando, no quiere salir de su cuarto, porque, ojo, el aislarme es evadir mi realidad, ¿sí? Porque ahí es donde yo me siento segura y o a lo mejor en mi casa, porque yo creo que en mi casa no saben que se está difundiendo un video, que se está difundiendo una fotografía mía, ¿sí? Me siento por ende triste, ¿sí? Me siento súper culpable, como yo decía, me da mucha vergüenza, entonces me aíslo y me aíslo. Mi rendimiento escolar baja al grado en el que a lo mejor dejo materias, puedo incluso hacerme autolesiones, ¿sí? O incluso llegar a estas ideas de suicidio. Por eso es bien importante que como papás tengamos esta apertura a observar a nuestros jóvenes, porque si bien ahorita con la pandemia los jóvenes son los que, bueno, me ha tocado más casos de jóvenes que yo he visto, entonces papás, pongamos atención a esto, ¿qué está pasando? Si yo veo este tipo de síntomas o signos en mis hijos, entonces es urgente una plática directa con mis hijos, de ver qué está pasando, porque es una realidad muy, muy, muy grande. Entonces, y sobre todo, cuando ya estamos en una situación ahí, lo primero que tenemos que reconocer es que aceptar la ayuda. Sabes que sí necesito ayuda. Necesito compartírsela con un amigo, con mi mamá, con alguien de mi confianza para ver qué voy a hacer. Sí, porque muchas veces lo primero que queremos hacer es salirnos de las redes sociales porque ahí se está difundiendo, entonces es una manera de yo evadir mi realidad. Cuando a veces salirnos de las redes sociales nos perjudica porque necesitamos pruebas y evidencias que a veces nos piden para poner una denuncia, ¿verdad? Entonces, más de que salirnos y evadir esa realidad, bueno, es ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Pedir ayuda también de profesionales. En el instituto nosotros le podemos brindar la orientación que ustedes necesitan de estas 3 áreas que en conjunto trabajamos y damos una atención mucho más integral y las orientamos hacia eso. Aquí eso me encanta, ¿no? O sea, el hecho que tú pones, visibilizas, ¿no? Esta culpa tan terrorífica que volvemos al punto. Si una agresión en la vida real cuesta trabajo denunciar y llegamos a creer que es nuestra responsabilidad, ahora en el ámbito digital es todavía peor, ¿no? Dado que pues nosotras somos quienes manejamos, administramos y gestionamos nuestras redes sociales, nuestra información en ocasiones, ¿no? Porque también está pues el robo de identidad, Exacto. está la suplantación, existen otros delitos que ahorita me va a encantar que Génesis nos pueda contar, ¿no? Acerca de estos, cuáles son los ciberdelitos y cuáles son, bueno, ahorita tú nos cuentas esa tipificación. Pero aquí, Neri, me encantaría esto que menciona, lo último que mencionó Ilsi, de entender, a ver, esta es una problemática que engloba muchas otras. Cuéntanos desde el instituto, Neri, o sea, cuando llega un caso, ¿cómo se le da como este seguimiento? Es decir, a través del instituto vamos a tratar esto, a través de otras instancias esto, a través de... Porque a veces, ¿no? Obviamente, pues estamos desesperadas, ¿no? Desesperadas en el sentido, oye, es que, ¿cómo manejo, no, el hecho de que mi hijo, cómo evito que se siga propagando la imagen? O cómo evito, y bueno, sabemos que es algo complejo y por eso nosotras nos apoyamos, ¿cierto? De otras instancias. Platícanos, Neri, cómo es pues toda esta cadenita que en el momento que una usuaria llega o se comunica, se activa para precisamente, ¡pum!, empezar a contener. Y ahorita vemos el tema, ¿no?, de las sanciones que ahorita nos estaban escribiendo, de, oye, ¿qué pasa? Ahorita les contamos, ¿no? Porque claro, no porque sean menores de edad, no hay consecuencias. Por supuesto que existen consecuencias, ¿no? Entonces, Neri, cuéntanoslo todo, por favor. Claro, sí es muy importante revisarlo a profundidad y principalmente no minimizar lo que está ocurriendo de manera digital porque muchas veces se puede materializar. Es decir, si la relación no es sana en el mundo tangible, en el mundo real, tampoco lo va a hacer en los medios digitales. Entonces, desde ahí es un punto muy importante el no minimizar porque todas estas agresiones se pueden materializar. Entonces, desde ahí es muy importante que si bien gran parte de estas amenazas se les va a brindar un seguimiento, como lo comentaba el Génesis, a partir de la policía cibernética, de otras dependencias, hay otros aspectos que
van de la mano con la violencia que se tiene que revisar directamente en el instituto porque hay un trasfondo. Si bien la violencia digital te brinda tal vez la ventaja de que hay un anonimato, muchas veces son las exparejas. Entonces, ellas saben quién está generando esta violencia. Entonces, es muy importante que se le brinde ese acompañamiento, quizá a través de una orden de protección, porque tal vez haya amenazas que atentan sobre la integridad de ella y de sus hijos o hijas. Entonces, desde este acompañamiento en trabajo social se hace esa distinción de qué es lo que no compete directamente, porque tal vez es en un mundo digital, pero esa parte que sí está materializada, ¿cómo se va a atender? Entonces se les empieza a explicar de que, mira, esto es lo que tal vez se le va a dar un seguimiento, nos vamos a apoyar de manera enlazada con otra dependencia, pero lo que corresponde a violencia de género, directamente a ti como mujer, le vamos a dar un seguimiento aquí en el instituto de manera interdisciplinaria con la psicóloga por este daño que te está generando y con la abogada por todo ese riesgo latente que pueda ir desencadenándose mientras tú le das el seguimiento a la denuncia, porque al afrontar el hecho, el agresor puede también atreverse a un segundo paso. Entonces ella no debe estar desprotegida en todo este acompañamiento de la denuncia que va a llevar en otra dependencia. Entonces, aquí en el instituto no es como que las enviamos a otra dependencia, la canalizamos, pero también la tomamos como el caso para darle un seguimiento hasta que ella esté libre de este riesgo que se presenta cuando se hace la valoración del caso. Esto me encanta, Neri, que lo expliques porque es cierto. O sea, ustedes, la primera parte que es el trabajo social, que hacen este diagnóstico de identificar estos elementos que a veces pues no se consideran. O sea, tú llegas y quieres solución para mañana, ya mañana, quiero denunciar, quiero que hagan algo, por favor, y luego empieza como esta queja crónica de la ciudadanía y de cualquier persona, porque obviamente es entendible, ¿no? O sea, queremos soluciones, pero no entendemos el proceso y perdemos de vista por esta emoción que ahorita, Ilse, tú nos dirás, ¿no? Como cómo tenemos que afrontar y calmarnos para entender. Y perdemos de vista que, oye, a ver, ¿quiénes están involucradas e involucrados? Hay menores, hay personas de adultas mayores, no sé, esto que comentabas de la orden de protección, claro, o sea, el chiste es activar, ¿no? Es parar, es contener en lo que lo demás se va dando. Y eso aparte, yo la celebro mucho del área de trabajo social, porque vas generando una estrategia, esta estrategia que va a cubrirte desde distintos ángulos o desde distintos ámbitos para que tú puedas tener una mayor claridad y se pueda atender de una manera más asertiva y eficiente, que yo siempre voy a recalcar. El tema del seguimiento es fundamental también tuyo, ¿no? Como usuaria, si te están aconsejando, ve, asiste a la cuestión de contención emocional, no lo dejes, porque si bien sabemos estos ciclos de la violencia, nos vulneran bastante, muchísimo. El tema de las emociones es muy complejo, ¿no? Que ahorita vamos para allá, pero bueno, Génesis, me preguntaban, ¿no? Este rollo, ok, ya Neri, ¿no? Llegamos con Neri, nos hace este diagnóstico, nos dicen, ok, aquí desde el instituto te puedo apoyar de A a B. De ahí en fuera, te vamos a canalizar para que tú le des seguimiento con otras instancias. En este caso en particular, Génesis, ¿qué es lo que se atiende? O sea, qué es lo que tenemos que saber en cuanto a qué es considerado un ciberdelito? O sea, y de ahí cómo ustedes se apoyan con otras instancias y las sanciones, que creo que también es importante porque a veces se minimiza. Sí, una vez que reciben la atención de trabajo social, la valoración y que se ha decidido iniciar el proceso, bueno, de hecho, aunque no hayamos decidido iniciar el proceso, le damos la atención jurídica. En esta área, nosotros evaluamos no solamente el caso particular donde está, o la situación particular donde está haciendo la difusión de alguna imagen, audio o video, sino que lo vemos todo de una manera global. ¿A qué me refiero con esto? Ya han mencionado mis compañeras, quizá la persona que tuvo acceso y que está causando este daño lo es la pareja, la expareja, que es la persona quien cuenta con las imágenes o el contenido que es el que se está difundiendo. Y ahí es donde evaluamos, como mencionaba hace rato, evaluamos si hay alguna antecedente de violencia física, por ejemplo, de violencia psicológica, y con esto ya podemos dar inicio a una denuncia. Es una cuestión de actuar rápido, por dos razones. Por ejemplo, puede ser que el contenido aún esté sin difundirse, porque lo que es la sanción a la violencia habla de exposición
distribución, exhibición, reproducción, transmisión de este contenido, además de que puede ser comercializado, ofertado, intercambiado, compartido. Entonces, aquí estamos hablando que es hacia terceros. Entonces, ahí evaluamos la situación, si estas imágenes, audio y video todavía no han sido expuestas o si ya fueron expuestas. Si se encuentra colgada en la red alguna imagen, en alguna página web, como ya nos ha tocado ver, ahí damos de inmediato, ponemos en conocimiento de la Policía Cibernética, que el conocimiento se puede hacer de manera directa a través de los contactos que la misma policía tiene, que ustedes pueden encontrar en Twitter, en Facebook, a través de llamadas telefónicas, o lo pueden hacer a través de una denuncia. Esta intervención busca que se descuelguen de las páginas, independientemente de la página que sea, si es una página de contenido sexual que a eso se dedica, o si son páginas, por ejemplo, como Facebook y Twitter, porque se busca también que no pueda ser visto o difundido por más personas. Ustedes y todo el mundo conocemos la influencia que tiene por ejemplo, o la capacidad del alcance que tiene el contenido de llegar a tantas personas a través de Facebook. Se puede compartir y compartir y compartir. Entonces, lo que se busca es que esas imágenes dejen de transmitirse, dejen de estar colgadas en la red, y esto ya es trabajo pues de la policía. Pero aquí nosotros lo que hacemos es actuar, ponerlos en contacto de manera inmediata, o si es necesario poner la denuncia correspondiente. Y pues evaluar lo que llamamos de que sí se integra el delito. En Nuevo León está el delito en nuestro Código Penal del Estado, el artículo 271 bis. En sí, el título del apartado son delitos contra la intimidad personal. Y aquí precisamente engloba las conductas de las que hemos estado hablando, de que este contenido se difunda a través de redes, medios telefónicos o por cualquier otro medio. Y el delito tiene una pena que varía de 6 meses a 4 años de prisión y una multa de 800 a 2,000 cuotas. Pero no se queda ahí. En caso, como hablábamos ahorita, que decía, si es que están involucrados menores de edad, si la persona o este contenido se hizo cuando la víctima fuera menor de 18 años o que no tuviera la capacidad de comprender lo que está haciendo, si fuera, por ejemplo, un incapaz o una persona con una capacidad diferente que no saben que le están involucrando, que no pudo haber dado su consentimiento de ninguna manera, entonces ahí la pena se aumentará hasta en un 50% más, lo que es una mitad. Es decir, aquí nadie queda impune, o sea, nadie queda exenta ni exento, porque, bueno, es importante, ¿no? Decirlo, recientemente la ley Olimpia, pues ya, ¿no? Prácticamente en casi todo el país, pues ya fue aprobada, y aquí en Nuevo León, pues también esto influye, ¿no? En estas sanciones, Génesis, en esta implementación de la justicia. Claro que sí. Me acoté pues al estado de Nuevo León, que me parece que es la mayor cantidad de personas que nos están viendo aquí en el estado, para que vean que también en nuestro estado existe esa protección, que no digan, es que solamente está en la Ciudad de México, es que se aprobó en Puebla, por ejemplo, por el tema de la ley Olimpia. Pues no, también está aquí en el estado. Y cabe hacer mención, una aclaración aquí. Escuchamos hablar de la ley Olimpia. Y de hecho se me ha preguntado, es que, ¿cuál es esa ley? ¿Dónde la encuentro? Pues la ley Olimpia son en realidad un conjunto de reformas que se están realizando tanto a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia como a los códigos penales de distintos estados, con la finalidad que pues precisamente se pueda tipificar estas conductas y puedan ser sancionadas, que se hagan las investigaciones, que se dé con los responsables y que estos puedan ser sancionados. Y como mencionaba Neri al principio, nos ha tocado ver que también se ven involucrados menores de edad, porque pues están en la edad, sobre todo en la adolescencia, en esa exploración, en ese intento de conocimiento, y desconocen a lo mejor también que lo que están haciendo, pues en realidad es un delito o es algo que pues no deben hacer. Entonces es importante que los padres de familia y las personas de familia que nos estén viendo, pues puedan también acercar a sus hijos a este conocimiento, a que sepan que lo que estén haciendo es algo que no deben hacer y que tampoco deben permitir
ni que se les fotografíe, ni que se les toque. Van a recibir a lo mejor propuestas a través de internet, que también pues es un delito, caen en la pornografía infantil cuando las personas se ponen en contacto con menores de edad, les envían fotografías de contenido sexual y pues ellos están consumiendo toda esta información que pues lo que hacen es dañarles emocionalmente, porque la personita puede ser a lo mejor alguien de 10 años que está sin supervisión y recibe precisamente esa información o manda. De hecho, creo que una de mis compañeras tenía un caso similar de una persona menor de edad en una situación similar. Y volviendo a lo jurídico, en el caso de los menores de edad, pues quien pondría la denuncia serían quien tuviera la tutela, sus tutores, sus padres de familia, y pues en caso de negarse en el instituto podríamos apoyarles para dar la vista correspondiente a la Procuraduría de la Defensa del Menor, que sería quien en su momento pudiera apoyarnos con la denuncia en el caso de que nadie más quiera apoyar a este niño. Entonces, si hay inclusive una persona menor de edad que se ha visto involucrada en esta situación, también puede acercarse a nosotros y recibirá la orientación para que pueda en su momento denunciar y también recibir la ayuda psicológica para que pueda pues seguir con su vida de una manera un poco más normal en lo que dure el proceso. Enfrentarla, sobre todo, porque ahorita que comentas esto es muy cierto. A veces pensamos que este tipo de violencia digital o de violencias digitales se vive entre adolescentes, adultas, adultos, ¿no? Y realmente ha habido un índice bastante significativo y ha aumentado mucho el hecho de que adolescentes reciban los famosos packs, ¿no? O reciban mensajes de personas adultas y que volvemos a lo mismo. Existe esta cultura de la culpa, la vergüenza y el miedo, que cómo le voy a decir a mi mamá que un señor o un maestro o un alguien me está enviando este tipo de imágenes y ¿qué hago? O sea, yo no lo provoqué, o sea, realmente yo no lo provoqué, tal vez subí una foto a mi Instagram y eso fue simplemente el móvil para incentivarlo, ¿no? Y ahí yo creo, y es que es increíble exactamente, o sea, ¿cómo le hacemos? O sea, ahí, Ilse, ¿qué es en lo que tenemos que empezar a trabajar? Porque también ahorita estamos hablando del impacto que se puede vivir como víctimas, ¿no? De este tipo de violencia. Pero también está la otra parte, ¿no? Que también he tenido la oportunidad de conocerlo, de que, chin, pues yo compartí, o se me hizo fácil hostigar y no sabía que estaba acosando, o bla. Y también hay una cuestión donde hay que abordar el tema, o sea, hay que hablarlo y decir, o sea, esto que tú estás viviendo, tanto si eres partícipe, o sea, agresor, agresora, o si eres víctima, pues hay que hacerlo, ¿no? Porque si no, eso va bloqueando todo el demás proceso, que yo creo que, Génesis, tú lo has podido ver, ¿no? Ya vas avanzando y de repente no sabes que siempre ya no, o Sí, esto porque... entonces me gustaría mucho, Ilse, que pudieras como comentarnos un poco de qué herramientas o qué podemos ir haciendo para desbloquear, así yo siempre lo veo como Nintendo, ¿no? O sea, que tenemos que ir bloqueando para avanzar en el siguiente nivel, porque ahorita para ir cerrando me encantaría pues quizá hablar de estos casos que nos llegan y ver que sí se ha llegado. O sea, a mí me ha tocado escuchar y ver que los equipos del Instituto Estatal de las Mujeres, en colaboración con otras dependencias, se ha llegado a la resolución, ¿sí? O sea, donde no importa entre la Policía Cibernética, Fiscalía, usted sí se llega a culminar esta denuncia, pero es muy importante la gestión de tus emociones, ¿no? Que sí continúes, no es fácil, pero sí es importante. Entonces, Ilse, ¿qué tenemos que ir haciendo? Cuéntanoslo todo. Sí, mira, como tú dices, o incluso es mi cibernovio, no lo conozco, pero es mi cibernovio y ya me está mandando fotos y eso es acoso. O sea, aclararlo bien importante, es acoso porque yo no se las pedí, él me está incitando o me está promoviendo a hacer cosas, ¿no? Algo que tú me decías bien importante, hay también roles de espectadores, ¿sí? Está el rol del indiferente, el que lo ve y no hace absolutamente nada. El que incluso apoya y refuerza la conducta del agresor y entonces lo comparte, lo difunde, ¿sí? Y eso también, ellos también están cometiendo un delito al compartirlo y al difundirlo, ¿sí? Y están los otros que son los defensores, que nos dicen, oye, ¿sabes qué? Eso está mal, ¿sí? ¿Por qué? Pero la mayoría de estos son los que ya están informados, los que ya tienen acceso a esta información sobre las violencias digitales.
¿no? Y son los que nos apoyan y nos orientan. Pero lamentablemente no toda la gente tiene esta cultura de la información, ¿sí? Y hace que se propicie a que siga avanzando y se normalice, ¿no? Entonces, es cierto, tenemos toda esta característica de la culpa que les digo que nos hace creer que estamos cometiendo un error, que nosotros somos partícipes de esto y también la sociedad allá afuera nos juzga, pues es que para qué se tomaba fotos. Ella tiene la culpa, ¿no? Cuando volvemos a lo mismo, es un derecho, ¿sí? Sexual y tenemos que hablarlo, o sea, sí hago mucho hincapié en esto porque yo creo que esto va desde la casa, hablar de la sexualidad, hablar de los derechos que nosotras tenemos, ¿sí? Y tomar como ciertas medidas también si yo decido ser, vivir mi sexualidad así y tener sexting con mi pareja, con mi novio, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer a lo mejor de una manera en la que yo me proteja? ¿Sí? Sí, hay como ciertas recomendaciones que podemos seguir para no caer a lo mejor en un delito, ¿sí? Ahora, bueno, otra cosa que mencionaba Génesis y que yo he visto también mucho es que a lo mejor yo ni siquiera soy la que sale en ese video, pero pusieron mi fotomontaje, mi cara, ¿sí? Entonces, atrevernos a denunciarlo. Dentro de estos tips o estas como pasos a seguir, ya que tomamos conciencia y que decidimos que tenemos que acercarnos a una institución o con una amiga o una compañera para que nos ayude, es bien importante, como tú decías, escuchar a la autoridad cómo nos va guiando, escuchar tanto a Génesis, escuchar el área de psicología, no desistir de los procesos, ¿sí? Porque entonces dejamos trunco el avance de la denuncia o del proceso de psicología. En psicología las hacemos responsables y les ayudamos a que esa autoimagen que es dañada se recupere y podamos restablecer nuestra vida normal. Dentro de las recomendaciones que yo les hago, si el día de mañana ustedes quieren hacer un sexting con su novio, con su pareja, uno, es cuidar. Si yo ya mando una foto, a lo mejor ponerla en esa foto, no te doy autorización de que la difundas, porque ahí es una manera de la cual yo me estoy protegiendo. Otra, evitar que salga a lo mejor mi rostro o cosas particulares de mi cuerpo como señas, como tatuajes o alguna cosa de mi departamento, del lugar donde vivo, para que estas personas pues no se involucren definitivamente luego y nos identifiquen. Otra, nuestras contraseñas, procuren tener contraseñas diferentes, largas, con números, letras en mayúscula, ¿sí? No guardar nuestra contraseña en el buscador. Eliminar nuestras fotos íntimas, de nuestros aparatos electrónicos. ¿Por qué? Porque en una de esas me mandan un link que es porque dice algo que van a difundir mío y no es cierto, entonces entro al link y ya están robando mi identidad y mis datos personales, ¿sí? Y entonces acceden a mis fotografías y se presta para difundirlas. Utilizar aplicaciones seguras. En esto tenemos mucho desconocimiento, ¿sí? Hay aplicaciones seguras como por ejemplo Telegram, que se encarga de cierto tiempo eliminar los mensajes. Obscurocam, que se trata de toma fotos pero elimina la geolocalización de la foto, la hora, es decir, y el lugar donde se tomaron las fotografías. Facebook también tiene un espacio que se llama, es un programa piloto que se llama Nunca sin tu consentimiento, en donde tú, si te estás dando cuenta que están difundiendo una imagen, tú haces conciencia, tú se lo informas a Facebook, Facebook quita las fotos de ahí, de la red social, y también lo que hace Facebook es que las guarda si en determinado momento la víctima o la persona que está siendo dañada las llega a necesitar para como evidencia al proceso de la denuncia o si algo ella quiere hacer. Entonces, existen herramientas como este tipo que yo creo que tenemos que hacer más conciencia porque tenemos un desconocimiento enorme, ¿sí? Y entonces esta plataforma nos sirve para informar y compartir como este tipo de tips o de recomendaciones si decidimos hacerlo. Ahora otra, ¿por qué a veces lo hacemos siendo adolescentes?
Lo hacemos porque a lo mejor es mi novio y yo estoy plenamente enamorada de él y creo que si no lo hago yo, entonces me va a dejar porque nos amenazan y nos dicen, es como la prueba de amor, si no, no me quieres. Sí, entonces yo tengo esa necesidad de ser aceptada por mi novio y tengo tanto miedo al abandono, ¿sí? Entonces accedo a hacer algo. Yo creo que antes de todos estos tips, una cosa es bien importante decir, si yo no confío al 100% en esa persona, no lo voy a hacer. Yo creo que es lo más importante. Si yo dudo o mi instinto me dice que no lo haga, háganle caso a ese instinto y no lo hagan. ¿Sí? Eso es lo principal. Escucharnos a nosotras mismas y ver qué tan cómodo o qué tan incómodo es para mí. Porque si no se presta y corro riesgo. Y vemos esto algo como muy lejano que no nos va a pasar. Y realmente nos puede pasar a cualquiera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les recomiendo que podemos hacer, ¿sí? Para si nos llegamos a presentar una situación así. Y súper valiosa toda esta información, Ilse, que nos compartes, porque efectivamente decirle a alguien, ya no te vas a volver a conectar, desconéctate, pues, ay, imposible, ¿no? O sea, hoy aprendemos, nos comunicamos, nos vinculamos, gestionamos toda nuestra vida a través de distintas plataformas y pones algo importante sobre la mesa. Tenemos que aprender a leer las letras chiquitas de estas plataformas, tenemos que entender cómo funcionan y sí, las redes sociales nosotras y nosotros somos los productos. O sea, nosotras estamos brindando demasiada información. El punto es qué se hace con esa información y qué información estoy compartiendo. Por eso, checar la seguridad de Facebook, de Twitter, de Instagram, de TikTok, de todo eso es importante. Bloquear, oye, es que no voy a tener seguidores. Pues, híjole, ¿qué prefieres, cantidad o calidad? ¿No? Y deja tu cantidad o calidad, seguridad. ¿No? Porque ha habido patrullajes de compañeras que han encontrado carpetas de fotos de muchas chavas que te aseguro que ni siquiera saben o sabemos, ¿no? Que estamos ahí y que estamos en un catálogo internacional que ni siquiera podemos imaginar para qué es, ¿no? ¿Qué es todo eso? Y a mí, a manera de ir cerrando este tema, que como bien lo hemos platicado, es muy amplio, es sofisticado en el sentido de cómo se va dando, todo el tiempo están cambiando las herramientas, están cambiando las reglas del juego, pero pues hay mecanismos, ¿no? Neri, Génesis, Silsi, que siguen y que nos pueden ayudar, al menos en lo real, para ir conteniendo la cuestión virtual y que nos vayan a ir protegiendo, ¿eh? Yo, de veras, hay quienes a veces pueden ser escépticas o escépticos en decir, ay, pues es que denuncio y no pasa nada. Insisto, pues entendamos que es un proceso, que lleva un tiempo y que requiere también de nuestra energía, de nuestra atención. Me encantaría que pudiéramos como compartir, ¿no? Estos casos de éxito que hemos tenido en el instituto, cuáles han sido estos elementos que han favorecido, ¿no? Al hecho bueno, se pueda llevar a cabo pues una denuncia, que existe una sanción y que además esto que tú decías, sí es importante como parte de los hábitos generar pues una bitácora de evidencias para ayudar a la autoridad, porque pues hoy existe un perfil, mañana ya no. Y entonces, ¿cómo te voy a creer? ¿No? Y aquí es, pues sí existe, o sea, te creemos. El punto es que necesitamos que nos ayudes a tener pues ese material que nos pueda permitir el saber cómo se llamaba la usuaria o el usuario, cómo se llamaba la cuenta, a qué hora, qué día, en qué plataforma, en fin. Pues cuenten, o sea, me encantaría, Neri, ¿no? Que nos pudieras ir platicando acerca de cómo lo hemos hecho, cómo lo hemos logrado, ¿no? Sí, claro que es muy importante toda esta visión integral del caso, pero para lograr una solución o una atención exitosa de la situación en trabajo social siempre revisamos el ámbito. Desde ahí ya estamos visualizando cómo se puede dar atención, porque si es en un ámbito escolar, si es con menores de edad, revisamos qué instituciones nos pueden también ayudar a la solución exitosa y revisamos con los padres de familia cómo se puede vincular con las autoridades de la institución escolar y se ha logrado atender de manera exitosa este tipo de situación. Necesita a los padres también de la persona, del joven que lo está difundiendo, con los padres de la víctima y también los tutores ya asesorados sobre que esto es un delito. Entonces, de esa manera se ha logrado atender de manera exitosa cuando se desarrollan estos ámbitos escolares. Y cuando se desarrolla en un ámbito familiar, muchas veces ella, aunque es en un ámbito digital, ya tiene identificado quién es la persona que está promoviendo estas amenazas
o subiendo o difundiendo este perfil. Muchas veces cuando es en ámbito familiar, lo que no lo difunden directamente en redes, a veces lo quieren enviar a la familia de la pareja. Entonces, este es un punto muy importante para la solución del caso. Si es en ámbito familiar, hay recursos como una orden de protección, que ahorita lo revisaremos con Génesis, para dar atención, porque hay un vínculo familiar, es la expareja, es el padre de los hijos. Entonces, si nos apoyamos con la policía cibernética, pero en la ley de protección a mujeres, tenemos otros recursos que nos permiten que ella salga de esa situación. Entonces, así hemos solucionado muchos casos promoviendo los recursos que el ámbito lo permite. Si es escolar, si es el esposo, si es en la familia, desde ahí nos vamos tomando de la mano para la solución. Wow, que como dicen, son diferentes canchas y es importante encuadrarlo ahí, que eso es sumamente importante. Entonces, Génesis, platícanos cómo se va actuando de esa forma. Ok, sí, es muy importante lo que señala Neri, porque aparte del tema de la denuncia, también tenemos, como bien dicen, el alcance de la orden de protección. De todo lo que hemos aprendido el día de hoy, pues ya vimos que la violencia digital está vinculada también a lo mejor a violencia psicológica o violencia física. Entonces, cuando convergen ambos o varias de ellas, también podemos apoyarnos en una orden de protección. En este caso, la orden de protección sea una orden de protección preventiva, con la intención de que el agresor deje de molestar a la víctima, se abstenga a través de cualquier medio, llámese correo electrónico, mensajes de texto, llamadas, que cese de molestarla. Es una orden de protección que igualmente se promueve en materia familiar, ante un juzgado de lo familiar, y se notifica al agresor. Entonces, aquí es muy importante también mencionar que, pues, esto es en caso de que tengamos ubicado a la persona agresora. Si sabemos, por ejemplo, si es la expareja o si es, inclusive, si siguen casados, pero él está viviendo en otra parte, también, si tenemos ubicado, va y se notifica al domicilio donde él está viviendo y pues ahí se le hace esa prevención de que no puede acercarse. Esto obviamente se vincula con la denuncia correspondiente de los hechos que acontecieron y una vez relacionadas, pues eso le brinda más protección a la usuaria y pues todo esto se lleva con el instituto, con lo que es la terapia emocional también. Y es muy importante lo que mencionabas y sí me gustaría reiterarlo. Me ha tocado en ocasiones que inmediatamente borran todo, cierran las cuentas y demás. Y es muy importante que pudiéramos ubicar un posible responsable que está llevando a cabo estas acciones, porque a lo mejor empiezan a primero a difundir una imagen superpuesta, una imagen editada que realmente no es la persona y se desconectan por completo. Entonces ahí sería importante que pudieran obtener la mayor cantidad de evidencias que nos ayude a dar continuidad al proceso y que tampoco se vayan a desanimar, que se genere el antecedente porque quizá esta persona responsable pueda volver a repetir sus acciones. Y pues bueno, la policía cibernética en su momento podrá hacer la investigación para dar con el paradero o de dónde se originó el envío de esa información. Eso ya le compete pues exclusivamente a ellos. Pero aquí en el instituto sí es importante que escuchen de nosotros estas recomendaciones. Oye, a mí algo que me llama mucho la atención, Génesis, es que la orden de protección también incluye los medios electrónicos, que eso también creo que es muy importante que lo sepamos, que no solamente tiene que ver con una cuestión física, sino que también se le atribuye a estos espacios. Sí, nos ha tocado, y una orden de protección que promovimos era la pareja de ella, expareja, y creaba también perfiles falsos de Facebook, Instagram, y le escribía no solamente a ella, sino también a sus familiares. Y pues se descubrió porque pues tenía fotos, pues, no estaba tan escondido como parecía, ¿no? Al final de cuentas se evidenciaba, pero seguía molestando, y fue que se hizo la orden de protección, fue admitida, y pues esta persona, pues sí, en ese momento cesó la agresión y se puso la denuncia para actuar también. En este caso había también una hija menor de edad y pues también para el tema del juicio de alimentos. Fíjate, qué importante eso que comentas, porque a veces, insisto, no se conoce el alcance
escuchamos orden de protección, empieza como el juicio, el miedo, y bueno, saber que también incluye estos espacios electrónicos, estos espacios virtuales, pues es fundamental, insisto, y existen los instrumentos, existen los mecanismos, está la información, el punto es que pues busquemos acceder a ella y que decidamos voluntariamente vivir el proceso, que va a doler, sí, que es difícil, sí, que bueno, nos va a costar lo que, sí, pero al fin y al cabo lo que todas y todos queremos, y principalmente todas, pues es vivir libres de violencias, ¿no? Dejar de normalizar, porque realmente el costo emocional, ¿no, Ilse? Es altísimo y hay muchas cosas que solamente con un proceso y un acompañamiento con el tiempo se irá sanando, pero si no empiezas, pues nunca, ¿no, Ilse? Exacto, sí. Ahorita me acordé como de un ejemplo que teníamos una menor de edad que es justo la mamá checándole su Facebook, dio cuenta que alguien le estaba pidiendo fotos íntimas y cada vez le pedía más y más y más porque si no existía la amenaza de que las voy a publicar, se las voy a enviar a tu mamá, etcétera, ¿no? Ella se acerca con nosotras al instituto y entonces en el instituto se le brinda la orientación. Es bien importante que sepan que es un trabajo no solamente interdisciplinario, sino con las instituciones. Contactamos a la policía cibernética y entonces obviamente no teníamos domicilio del agresor, no sabíamos nada, pero ojo, muchas veces todo lo que suben a internet es público. Entonces la policía cibernética se trata de investigar, dieron con el domicilio del agresor, con quién era el papá, con quién era el hermano, la abuelita, fueron con un domicilio, ahí no estaba, resulta que igual todo por internet, se había cambiado de casa, la policía cibernética fue a dar ahí y hubo una detención, ¿sí? Entonces, sí me gusta cómo señalar esto, aparte de que ya se hace esto por parte del área legal, en psicología se trabaja con esta conciencia de lo que implica el riesgo en las redes sociales, ¿sí? Que a veces se nos hace fácil o a veces como somos menores de edad somos muy vulnerables a esto, ¿sí? Y sobre todo aquí yo creo que el apoyo principal que era el de la mamá, ¿no? Esa red de apoyo tan importante que nos ayuda a decir, ¿sabes qué? Esto, mijita, no está bien, ¿sí? Esto, lo que están haciendo con tus imágenes no está bien. Entonces, el buscar ese sentido de justicia, ¿no? Ese sentido de que no seamos bulliadas, del que no seamos señaladas y juzgadas, nos llevó a esto. Entonces, ese es un caso que ahorita se me vino a la mente, entonces que creo que fue un caso de éxito, ¿sí? Porque trabajamos muy de la mano con la policía cibernética y entonces se le dio el seguimiento, la mamá estuvo ahí al pie del cañón dando el seguimiento con su proceso de terapia, con su asesoría legal y se llegó a esta conclusión. Híjole, esto que mencionas, qué importante, porque nosotros podíamos ver, y yo creo que algunos han escuchado la historia de Olimpia, ¿no? De justo esta mujer que inicia, ¿no? Con este proceso, con este activismo. Y algo dentro de su historia que ella rescata fue el apoyo y que su mamá fue quien le creyó, ¿no? Ese que en tu red primaria exista alguien que valide lo que tú estás viviendo, es vital. Y aquí yo creo que es una invitación a todas y todos, ¿no? Cuando alguien se acerque a nosotras y nos cuente algo, antes de juzgar, ay, pues ¿para qué lo hiciste? Ah, pues ahí andabas. No, antes de cualquier cosa, hay que escuchar y entender, porque hay muchas cosas alrededor que ni siquiera esa persona en este momento está comprendiendo. Entonces, lo primero yo creo que es escuchar, después, pues canalizar, ¿no? Y que tú que nos estás viendo hoy, que te conectaste con nosotras, que sepas que aquí en el Instituto Estatal de las Mujeres, la perspectiva de género que estos equipos interdisciplinarios tienen al momento de actuar es vital, o sea, cambia completamente el tratamiento de la información, cambia la manera en que se va a abordar el acompañamiento legal, psicológico, la canalización. Además, pues me atrevo a decir, ¿no? Que todos nuestros equipos tienen este tacto humano, esta sensibilidad al tema, que créeme que vas a encontrar, pues, mucho más allá de lo que puedes esperar, más allá de que te digan, aquí dicen la ley o hay que hacer esto, no, vas a encontrar algo más, mucho más. Entonces, pues yo les agradezco muchísimo a las tres que hayan, pues, brindado este tiempo
para compartir pues toda esta información que sin duda es muy valiosa y más pues en este momento que estamos viviendo. Es coyuntural, ¿no? En el tema de las violencias y además que estamos en el marco de los 16 días de activismo, donde pues sabemos que este tema no solamente son estos 16 días, ni son los 25 de cada mes, sino es todo el año, ¿no? Y más desde donde estamos trabajando. Así que bueno, yo les agradezco mucho. No sé si quieran agregar algo, además de que pues se acerquen, ¿no? Sí, así es, que se acerquen aquí al instituto, vamos a valorar su caso y van a recibir la asesoría que necesitan. Y como bien dices, nada de juzgarlas, vamos a evaluar la situación y buscar, al menos en el área legal, ya mis compañeras sabrán cómo explicarles a ustedes, pues van a obtener el apoyo que necesitan. Entonces, sí, tomen la confianza de acercarse al instituto. Muchas gracias, Génesis, Ilse, muchas gracias también por todos estos tips que nos diste, sobre todo para, como bien dices, vivir hoy nuestra vida cambió completamente, nuestras maneras de vincularnos, estas ideas románticas a través de la pantalla existen, ¿sí? Y a todas las edades, ¿sí? Porque a veces, ay, no solo los chavos, no, también las personas adultas tienen su corazoncito, las personas adultas mayores también, y esto, sin duda, nos vulnera, ¿sí? O sea, las emociones nos vulneran cuando no sabemos. Así que gracias, Ilse. Sí, es muy importante que se acerquen. Realmente atender su caso bajo una perspectiva de género es completamente distinta. Realmente la violencia digital puede ser únicamente la punta del iceberg, un daño colateral que realmente el problema es mayor. Entonces, vamos a brindarles la atención integral una vez que se acerquen y estamos aquí para recibirlas. Así es, esa es la gran labor del trabajo social, ¿no? Ver la gran pintura. Envío saludos a Juanita Lozano y a Zoila Mata. De veras, muchas gracias por propiciar estos espacios. Y bueno, pues les dejamos a la invitación. Hoy sabemos que Internet es un ámbito en el cual las mujeres nos hemos desarrollado, donde existe esta libertad de expresión y lo que menos debemos hacer en esta época es autocensurarnos por miedo a ser agredidas. Al contrario, tenemos que seguir alzando la voz y buscar que este algoritmo pues sí tenga esta perspectiva de género incluyente, donde todas y todos podamos vivir de una manera mucho más en paz, más tranquila y sobre todo más propositiva. Así que nos esperamos dentro de 15 días en el siguiente Entérate y acércate al IEM. Vamos a buscar sin duda los temas. Si tienes alguna sugerencia, nos va a encantar leerla en nuestros comentarios y a todas y todos los que estuvieron ahí compartiendo ideas, saludos y demás. Gracias por estar aquí conectadas y conectados hoy con nosotros. Pues hasta la próxima.